Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en un video tutorial de matemáticas dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato, o sea, 11º grado. Y continuamos analizando temas sobre límites. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es el tema de límites en el infinito. Como hemos hecho en anteriores videos, una estrategia muy válida y efectiva para desarrollar esta temática, dado el nivel de bachillerato, es mediante ejemplos prácticos. Es por ello que, para no salirnos de esa tónica, pues vamos a continuar con esa metodología y vamos a tratar el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Investigue el comportamiento de la función f de x igual a 1 sobre x cuando x tiende al infinito positivo y también al infinito negativo. Podemos ver la gráfica que tenemos aquí, que es la que corresponde a la función que está aquí marcada, f(x) igual a 1 sobre x. Cuando se grafica, vemos que en el punto x igual a 0 hay una divergencia. Esto ya lo hemos estudiado, de hecho esta misma gráfica ya la hemos analizado en videos previos, pero ya no nos interesa tanto el comportamiento cuando x tiende a 0. Ahora lo que nos interesa es la tendencia hacia los infinitos. ¿Qué pasa cuando x tiende al infinito positivo? O sea, va creciendo x, va creciendo y vamos aumentando. De 5 aumentamos a 6, después a 7, 8, 9, 100, 1 millón, 10 millones. ¿Qué sucede cuando x aumenta al infinito? ¿Y qué sucede también cuando x decrece? O sea, tiende a ir hacia los valores negativos. El infinito negativo. ¿Qué pasa cuando va a negativo 2, negativo 3, negativo 10, negativo 50, negativo 100, negativo 1 millón? ¿Qué pasa? Vemos claramente en la gráfica el comportamiento de la función. Por ejemplo, cuando tiende al x positivo, al infinito, vemos que la gráfica se va acercando a un valor para y. ¿A qué valor se va acercando? Vemos que se va acercando al eje x. Al eje x. Y lo mismo sucede cuando en el lado negativo x decrece, ¿verdad? Y va hacia los negativos. También la función, ¿verdad?, tiende al eje x. ¿Y qué valor corresponde para y en el eje x? Es el que está aquí en el punto de origen, ¿verdad? Es el 0. Por lo tanto, cuando 1 sobre x tiende a y positivo infinito y cuando tiende a negativo infinito, la función f(x) igual a 1 sobre x tiende a 0. Tiende a convertirse en un valor 0. Ustedes pueden verificarlo perfectamente. Pueden escribir, por ejemplo, solo lo vamos a hacer en esta ocasión porque estamos conociendo la temática. Y decimos así: f(x) es igual a 1 sobre x. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos x y le ponemos un valor grande? Por ejemplo, decimos 1 sobre 100. 1 sobre 100, al dividirlo nos va a dar 0.01. ¿A qué valor está tendiendo? Está tendiendo a 0, está muy cercano. ¿Qué pasa si ahora en lugar de utilizar 100, utilizamos 1 es a 1 entre 1000? Nos va a quedar 0.001. Y como ven, podemos seguir aumentándolo, ¿verdad? Podemos llegar a 1 millón, podemos llegar a 2 millones, etcétera. Y vamos a ir viendo que este valor resultante de la función va a ser cada vez más cercano a 0 sin llegar a convertirse en 0. O sea, nunca va a tocar el 0, pero sí se va a ir acercando, acercando, acercando hasta niveles microscópicos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero nunca va a llegar a tocar verdaderamente el eje x, que corresponde al 0 en y. La gráfica nos lo ilustra y aquí lo estamos viendo también de una forma analítica. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería la respuesta cuando tiende a los infinitos? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Tiende a 0. Entonces vamos a escribir aquí como respuesta, lo vamos a hacer en rojo. Respuesta tiende a 0. Tiende a 0. Por lo tanto, tenemos ya claro, ¿verdad?,
de que esta función se comporta de esta manera. ¿Por qué razón? Porque como el valor que está en el denominador, el divisor, va aumentando desmedidamente, es lógico que al ir dividiendo entre un número cada vez más grande, el número de arriba se parte cada vez más y va acercándose a cero. El límite infinito positivo y negativo tiene cierta manera de escritura, ¿verdad? Ya conocemos cómo se escriben los límites. Vemos aquí que es límite cuando x tiende a positivo infinito de 1 sobre x. Y límite cuando x tiende a negativo infinito de 1 sobre x. O sea que usaremos la tendencia en x ya no a un valor específico, sino al concepto de infinito, que no es un número, ¿verdad? Aclaro. No es un número, sino que es una noción de un número que aumenta desmedidamente sin final, ¿verdad? No terminarán nunca. Así que a eso se refiere, pero no se refiere a un número específico, ¿verdad? Este concepto es bastante abstracto, pero se puede comprender. Entonces tenemos acá que esta es la manera de representarlos. Lo vamos a remarcar para que quede ya constancia de ello. Bien, entonces ya analizamos la tendencia. Ahora, no todos los límites en el infinito tienden a cero. Ojo, ¿verdad? El ejemplo que estábamos analizando tendía a cero. Pero hay que ver diferentes casos que en los siguientes ejemplos vamos a analizar ya de una forma más analítica. Vamos aquí. Examinemos algunos casos en los que se aplican los límites al infinito. Vamos a hacer ejemplos. Y vamos a ir viendo qué aprendemos de cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo, valga el juego de palabras, en el ejemplo 2, encuentre el límite de x a la 3 más 2x cuando x tiende a positivo infinito. ¿A qué será igual? Bueno, vamos a hacer un análisis aquí de esta función. Observen que es una función polinómica. Las funciones polinómicas, pues, como su nombre lo dice, es como decir un polinomio, ¿verdad? Un polinomio. Entonces, no hay denominadores, no es una expresión racional, no hay denominadores que tengan variables, ¿verdad? Sino que es una sola expresión, podríamos decirlo así, que va en línea, ¿verdad? Y vamos a analizarla. Lo que podemos hacer aquí es ver quién es el que más influye de este polinomio. Lo vamos a escribir acá. Límite, cambiamos a color. Límite cuando x tiende a positivo infinito. Complicado para mí dibujar eso. Ahí está. De x a la 3 más 2x. Vemos que quien se impone aquí, como estamos hablando de un concepto de infinito, quien se impone y con mucha fuerza es x a la 3. Porque es como que yo use, un número pequeño, 2. Aquí sería 2 por 2, 2 por 2 es 4. Pero acá sería 8, porque 2 por 2 por 2 es 8. Y estoy hablando solo de 2. Si ya decimos 1 millón por 1 millón por 1 millón es un número mucho más grande que 2 millones, que es el que resultaría de aquí. Por lo tanto, el que se impone es x a la 3. Es el que se impone ya cuando hablamos de límites al infinito. Entonces, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a positivo infinito, hoy sí me salió bien, de x a la 3, y voy a hacer una especie de factorización, ¿verdad? No se vayan a asombrar porque esto es solamente para efectos de los límites en infinito. Ojo, que es lo que yo hago para el análisis del límite en infinito. Los teoremas y todas esas cuestiones, principios, propiedades, no los enseño tal como los dan a veces los libros de texto, sino que más de una forma más analítica, para que la comprensión sea mejor, ¿verdad? Porque uno no se va a estar memorizando ese montón de conceptos, entonces es mejor poderlo deducir. Entonces tenemos aquí que saco x a la 3, y como saqué x a la 3 del polinomio, me quedó 1, ¿verdad? Saqué x a la 3, más. Y en el caso de 2x, como no me voy a complicar la existencia, voy a escribirle abajo x a la 3. Y así también estoy factorizando. El que saqué aquí lo estoy poniendo como denominador porque al multiplicar por la propiedad distributiva vuelvo a la expresión que tenía inicialmente. Esa es una jugada, ¿verdad?, que uno hace para poder plantear. Si ustedes se fijan, este que está aquí se parece mucho
al que resolvimos al inicio, en donde el número que está abajo es muy fuerte y por lo tanto la cantidad que tenemos aquí, o esta expresión, si le aplicamos el límite al infinito, tiende a ser 0. ¿Qué es lo que me quedó al final? Entonces me quedó 1. 1 por 3x. ¿Verdad? Ya de una forma más simplificada. Me queda entonces aquí límite cuando x tiende a positivo infinito de x a la 3. Porque al multiplicar por 1 nos da el mismo número. Y como vemos, pues como solo es una variable elevada a la 3, 1.000.000 a la 3 nos va a dar un número grandísimo. Entonces va a resultar siempre en infinito. Y como es positivo, el resultado también va a ser positivo. Eso nos lleva al concepto que tengo aquí abajo, antes de resolver el ejemplo 3. Dice acá, los límites al infinito en funciones polinómicas siempre resultan en infinito. O sea que la respuesta, cuando nos encontremos con un límite de una función polinómica, nos va a dar siempre un valor infinito. Lo que nos corresponde a nosotros es averiguar si va a ser positivo o si nos va a dar negativo infinito. Eso ya tiene que ver con los signos que vamos a manejar. Muy bien, hay que estar atentos a eso de los signos, ¿verdad? Entonces, se debe determinar el signo con el término de mayor grado. O sea, el término de mayor grado es el que se impone. Este paso lo hice aquí para mostrarles qué es lo que realmente se hace al eliminar. Pero acá, en el ejemplo 3, ya me voy a ahorrar todo ese proceso porque yo ya lo conozco. Entonces, esto va a ser igual así. Vamos a decir, límite, cuando x tiende a negativo infinito, de x a la 2 más 8x menos 10. ¿Cuáles son los que voy a eliminar? Voy a eliminar 8x menos 10. Es igual a límite cuando x tiende a negativo infinito de x a la 2. ¿Ven? Ya no tuve que hacer este procedimiento. Ahora si lo quieren hacer, perfecto, ¿verdad? Es correcto hacerlo. Pero ya conociendo que esto se va a convertir en 0 al hacer este proceso de factorización, entonces yo me ahorro ese paso y de un solo muestro la equivalencia. Recuerden, estoy trabajando con infinitos. Esto se puede hacer solamente cuando trabajamos con límites en el infinito. Ojo. Entonces tenemos aquí que como está el cuadrado y es negativo, negativo por negativo, nos da positivo. Miren que se fijan porque es importante el signo. Positivo, infinito. Ahí lo tenemos. Nos da positivo infinito. ¿Y por qué? Quizás alguien se perdió la explicación. Es negativo infinito, pero está elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado se convierte en positivo. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar positivo. Y ya lo resolvimos. ¿Cuántos pasos dimos? Solamente 2 pasos y ya teníamos la respuesta. Desde luego, como les mostré en el primer ejemplo, en el ejemplo 2, este es el proceso, ¿verdad?, que se está haciendo realmente. Al factorizar y aplicar el límite, estos que están aquí divididos entre el término de mayor grado, dan a 0. Y entonces se eliminan. Y solo nos queda el valor que está aquí, ¿verdad?, que estaba con el término de mayor grado. Que es el que siempre se impone en las funciones polinómicas. Bien, si quedó claro, pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 4. Ahora tenemos una expresión algebraica racional, en donde el numerador es un valor constante, ¿verdad? No hay variable. Y en el denominador tenemos una expresión ahí, x más 8. Veamos a ver cómo podemos resolver. Encuentre el límite de cuando x tiende a positivo infinito de 6 sobre x más 8. Con lo que ya hemos visto, creo que ya lo podemos hacer. Lo vamos a plantear. Vamos a decir aquí, límite cuando x tiende a positivo infinito de 6 sobre x más 8 es igual. Recuerden que cuando tenemos, que aquí vamos a ver los polinomios por separado. O sea, vamos a verlo como que tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo. Al aplicar límite, las propiedades que vimos al inicio, yo puedo aplicar límite al 6 y límite a x más 8, ¿verdad? Pero en el caso aquí, vamos a ver qué pasa. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a positivo infinito
y abajo el 8 se convertiría en 0 al hacer la factorización. Va como si fuera un polinomio. Entonces sería de 6 sobre x. Este se parece al que hicimos en el primer ejemplo. Cuando una constante está dividido por una variable, en donde la x o la variable tiende al infinito, esto tiende hacia 0. ¿Verdad? Porque el denominador crece desmedidamente, ¿verdad? El número que está abajo se va haciendo cada vez más y más grande y arriba no se mueve porque es una constante. Entonces, al dividir 6 entre 1000, 6 entre 1 millón, 6 entre 100 millones, se va a ir haciendo un número cada vez más chiquitito, 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 cercano a 0 y nunca va a llegar a ser 0. Entonces, siempre que nos encontremos con expresiones de este tipo o funciones de este tipo, sabremos que la respuesta es 0. Por eso tenemos aquí los límites de funciones algebraicas racionales, donde el numerador es una constante, siempre dan 0. Ojo que en el denominador tiene que haber una variable, ¿verdad? Debido a que el denominador crece conforme x tiende al infinito. Es lo que estábamos explicando. Ya con lo que hemos visto, entonces apliquémoslo también en el ejemplo 5, rápidamente. Y decimos, límite cuando x tiende a negativo infinito de 3 sobre x menos 10. Tenemos entonces aquí planteado límite cuando x tiende a negativo infinito 3 sobre x menos 10. Recuerden que tiene que haber una variable en el denominador, ¿verdad? Para que no sea una función constante. Ahora bien, ya que tenemos esto, sabemos que al aplicar el concepto de polinomio al denominador, solo nos quedamos con el término de mayor grado, que sería x. Y el 10, negativo 10, se convertiría en 0. Y nos ahorramos el paso que es el de factorización, que ya les mostré. 3 dividido entre x, ¿verdad? 3 entre x se parece mucho al anterior y al primero que habíamos hecho, solo que hay que tener cuidado que en este caso la tendencia es hacia los negativos. Bueno, sí, pero eso no va a incidir mucho porque, bueno, sí les muestro que hay que tener siempre en observación los signos, pero aquí no va a incidir mucho porque la tendencia es hacia 0, ¿correcto? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Porque el número de abajo crece desmedidamente hacia los negativos y al dividir entre 3 entre este número va tendiendo hacia 0. Nada más que sería por el lado negativo del 0. Pero la tendencia es hacia 0. Entonces estamos claros que cuando una función algebraica racional tiene un numerador que es una constante y el denominador pues es una expresión polinómica, entonces el límite, ¿verdad? Y al infinito es 0. Seguimos. Ejemplo 6. Encuentra el límite cuando x tiende a positivo infinito de 5x más 1 sobre 2x más 8. ¿En qué es diferente esta expresión o esta función? Es diferente en que ahora en el numerador hay una expresión también con una variable. Lo que sí notamos, y si ustedes son observadores ya lo notaron, es que tienen la misma variable tanto arriba como abajo. Si ustedes son observadores pueden ver que así se da, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen el mismo grado, el polinomio, por así decirlo, vamos a llamar polinomio, que está en el numerador y el polinomio que está en el denominador, cuando tienen el mismo grado? Veamos. Límite cuando x tiende a positivo infinito de 5x más 1 dividido entre 2x más 8. Recuerden lo que hemos hablado hasta ahorita. Cuando lo vemos como si fueran polinomios, entonces trabajamos con el que tiene mayor grado. El 1 sería 0, ¿verdad? Al hacer la factorización, y 8 también sería 0. Por lo tanto, esos no nos interesan. No inciden en los valores infinitos, en los límites infinitos. Por lo tanto, yo puedo reescribir esto como de esta manera. 5x dividido entre 2x. Y notamos que tanto el numerador como el denominador tienen la misma variable. Por lo tanto, puedo cancelar la variable x. Y me queda
un límite de una constante que ya conocemos cómo se resuelven. Porque lo vimos justo el primer día que empezamos a ver límites. El límite de una constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, el resultado aquí nos daría 5 medios. Y son los coeficientes de los términos de mayor grado, como pueden ver, el 5 y el 2. O sea que ya uno cuando tiene el ojo entrenado, con solo verlo, uno ya sabe cuál es la respuesta, sin necesidad de hacer tanto procedimiento. Pero ustedes, como están en proceso de aprendizaje, deben seguir, ¿verdad?, los pasos para llegar a la correcta deducción de el límite. Aquí nos dice, si la expresión algebraica racional tiene el mismo grado en el numerador y el denominador, entonces el límite se obtiene de los coeficientes de los términos de mayor grado. ¿Qué es lo que hicimos aquí? 5 es el 5 que está con la X. 2 es el 2 que está con el término de mayor grado en el denominador. Lo vemos claramente, ¿verdad? Pongámoslo en práctica en el ejemplo 7. Rápidamente ven que estos límites no llevan mucho tiempo de trabajo, solo es de que comprendamos bien la idea. Límite cuando x tiende a negativo infinito de 7x al cuadrado más 6x menos 2 dividido entre x al cuadrado menos 4. Bueno, ya sabemos que 6x y 2 se van a hacer 0 y negativo 4 también. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda límite cuando x tiende a negativo infinito de 7x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Ahora sí, podemos eliminar tanto x a la 2 arriba y también abajo. Los podemos eliminar porque son semejantes, ¿verdad? Y nos queda, por lo tanto, límite cuando x tiende a negativo infinito de 7. Otra vez una constante. Y el límite de una constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, el límite será 7. Y esto sucede cuando tanto arriba y abajo tienen el mismo grado, los términos principales, ¿verdad?, de los polinomios que componen el numerador y el denominador. Seguimos. Ejemplo 8. Un caso más. Encuentra el límite de cuando x tiende a negativo infinito de 9x cuadrado más 3x más 1 sobre x a la 3 menos 5. ¿En qué se parece y en qué difiere del anterior? Se parece en que los dos tienen, tanto en el numerador como en el denominador, hay expresiones algebraicas racionales, hay polinomios, perdón, es una expresión algebraica racional, sí. Pero la diferencia está en que el grado principal del denominador es diferente, o es mayor, que el que está arriba. Aquí es x a la 3, lo vemos, ¿va? Y aquí es x a la 2. En el anterior eran iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando son diferentes? Planteémoslo y resolvámoslo, aplicando lo que ya sabemos. Van a ver ustedes que solito sale la conclusión. Tenemos acá límite cuando x tiende a negativo infinito de 9x a la 2 más 3x más 1 dividido entre x a la 3 menos 5. Ya sabemos, 3x se va, 1 se va, negativo 5 se va. Solo me quedan los términos principales, tanto del numerador como del denominador. O sea que me quedaría 9x a la 2. Algo muy grande ese número de abajo. Lo vamos a corregir. Si no, se confunde. Pues aquí sería el infinito. Y acá nos quedaría 9x a la 2 dividido entre x a la 3. Ya lo tenemos. Pero
Pero observen ustedes que en la parte de arriba solo tengo x a la 2 y abajo tengo x a la 3. Puedo cancelar, claro. Voy a cancelar el x a la 2 de arriba y voy a cancelar el x a la 3, pero me va a quedar una x ahí, ¿verdad? O sea, porque arriba hay 2 y aquí abajo hay 1. Entonces hay 3, entonces me queda una en el denominador. ¿Qué es lo que me queda al final? Nos queda de esta manera. Límite cuando x tiende a negativo infinito de 9 sobre x. Y nosotros ya conocemos qué pasa cuando hay una constante arriba y una variable abajo. ¿Se acuerdan, verdad? Ejemplo 2 y 3. Tiende a 0. Y ahí lo tenemos. Ven que solo estoy aplicando el asunto de eliminar los demás términos y quedarnos con los de mayor grado. Luego hacer las respectivas cancelaciones. Y vemos al final que nos queda, en este caso, ¿verdad? Nos quedó arriba una constante y abajo una variable. Y sabemos lo que pasa, ¿verdad? Se convierte a 0 el límite. Y entonces tenemos aquí, si la expresión algebraica racional tiene diferente grado en el numerador y el denominador, entonces el límite se obtiene analizando los términos de mayor grado, que es lo que acabamos de hacer. Nos quedamos con los términos de mayor grado y los analizamos. Al hacer las respectivas eliminaciones, nos damos cuenta cuál es la respuesta. Resolvamos el ejemplo 9, para ya no extendernos tanto, y aplicamos lo mismo que acabamos de aprender. Tenemos aquí límite cuando x tiende a positivo infinito de 5x a la 2 menos 1 dividido entre x más 6. Nos quedamos con los términos mayores de mayor grado. Cuando x tiende a positivo infinito, y aquí sería 5x a la 2 arriba en el numerador, y abajo tendríamos x. X, ¿verdad? Cancelamos, cancelo arriba, cancelo 1 y cancelo la x de abajo. Solo me queda arriba en el numerador. Y tenemos acá, por lo tanto, que el límite cuando x tiende a positivo infinito de 5x. ¿Qué me quedó? Me quedó un límite de una función polinómica. ¿Y qué dijimos al principio de las funciones polinómicas? Dijimos que el resultado es infinito. Solo que verificamos el signo. Como es positiva la tendencia, la respuesta es positiva. Y ahí tenemos ya nuestra respuesta. La mejor manera de asimilar todas estas ideas es practicando. Así que a continuación yo les dejo los siguientes ejercicios, muy parecidos a los que hemos estado trabajando. Tengan cuidado con el uso de los signos, sobre todo cuando trabajan con el negativo infinito, ¿va? Ahí es donde tienen que tener cuidado. Y bueno, pues apliquen lo que hemos estudiado o explicado en este video. Si no le entendieron algo, pues hay que retroceder un poquito y volverlo a ver, ¿verdad? Y así es como se aprende matemáticas. Pasen un feliz día.